Desde mi última comparecencia a este programa al momento actual, han ocurrido una serie de acontecimientos de gran importancia y significación para la nación y el pueblo dominicano que entiendo ameritan ser analizadas y explicadas. Esas situaciones a que nos referimos empiezan con la interpretación y aplicación selectiva y maniquea de las leyes que los sectores en el poder han elaborado desde tiempos bastante anteriores a través de una serie de lacayos diplomados y borregos titulados mercenario y viles sirviente del imperialismo norteamericano y de la Iglesia católica como de las sectas protestantes, que representan a los ideólogos e intereses más oscuros, enemigos del pueblo dominicano y de la nación dominicana, y que están involucrados todos en la fusión de la República Dominicana con Haití, o sea, están involucrados en la conspiración para la destrucción de la nación dominicana, que empiezan prácticamente con las actividades de sujetos deleznables, o sea, crápulas, como Salvador Ramos, como Víctor Céspedes, el famoso homosexual procurador general de la República, del gobierno del hijo de la gran puta y criminal de guerra, agente yanqui Rafael Hipólito Mejía. Este Víctor Céspedes, junto a Franklin García Fermín, que es uno de los pilares del actual gobierno del cambio, fueron los que introdujeron e intronizaron la peor corrupción jamás conocida en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, así como también de la entrega de esa universidad a la banda criminal de la Iglesia Católica de la Orden de los Jesuitas. Dentro de ese grupo cabe ubicar a Miriam Germán Lapé, y Lapé, vuelvo y repito que no es por lo de procuradora, sino por conductas amorales y antiéticas que la descalifican totalmente como ciudadana, con virtud alguna, y la convierten en un ícono hecho de falsedades y mentiras, como una persona de moral y de valía cuando no la tiene. Porque en el caso del ex procurador Jean Alain Rodríguez, quedó claro que fue atropellado y se violaron todos sus derechos por el delito de que denunció la catadura podrida de Miriam Germán Lapé, que ha llegado hasta el extremo de recibir dinero del narcotráfico, como es el caso de haber recibido dinero del famoso narcotraficante El Gallero, Ricí, que fue quien le dio el dinero para construir la quinta que Díaz Rúa, el corrupto ex ministro de Obras Públicas del gobierno del bastardo Leonel Antonio Reina, para construir la quinta que ella tiene a nombre del hijo autista en el Palmar de Ocoa. Los áulicos o alabarderos seguidores de Miriam afirman que eso no es una quinta, que eso es una choza, pero resulta que el valor estimado por los constructores, que el valor de esa choza veraniega en el Palmar de Ocoa sobrepasa los 8 millones de pesos, porque fue el mismo Díaz Rúa quien con su compañía construyó esa quinta. Y luego Miriam, no solo habiendo recibido el dinero al gallero del narcotráfico, porque estaba procesado por narcotraficante en el momento que ella recibió ese dinero, sino que también luego fue juez que juzgó a Díaz Rúa por el caso de la Odebrecht.
de manera que no hay moral en esa persona, porque ella lo que es una vulgar lesbiana, agente de la CIA, igual que Rosario Espinal, por la vía de la Iglesia Católica y de los jesuitas. Y ahí están los hechos. Nosotros no hablamos por hablar. Miriam es una corrupta de pie a cabeza, de la peor calaña que pueden existir en este país, porque está revuelta en todo el pus, la sangre, el lodo y la miseria de los crímenes de la Iglesia Católica y el parasitismo de esta misma Iglesia a costa del pueblo dominicano. Solamente esa prensa amarilla venal, mendaz, prostituida y degenerada se presta para ensalzar a una supuesta Miriam como dechado de virtudes y de principios morales y éticos, cuando en Miriam lo que es principios morales y éticos son muela de gallo, y el pueblo dominicano sabe lo que es muela de gallo, porque no hay muela de gallo, y por tanto es que en Miriam no hay una virtud moral, y por eso se valió del puesto que el gobierno entreguista impuesto por la CIA y la Iglesia Católica a través de la USAID y la farsa electoral del 20. Nos referimos al gobierno del embeleco, el mojón con mucho fleco, que es Luis Abinader, que es un gobierno haitiano y pro-haitiano a la franca, para pisotear todo el debido proceso de que tanto habla ella y con el que pretenden cubrir sus miserias espirituales, sus bajezas, en el caso de Jean Alain, por venganza de que éste la denunció y la evidenció, porque volvemos y subrayamos que ella aceptó frente al Consejo de la Magistratura que recibió ese dinero del narcotraficante El Gallero. Y por tanto, al momento de aceptar que ella recibió ese dinero y usó ese dinero para su provecho construyendo una quinta en el Palmar de Ocoa, ha quedado descalificada definitivamente como persona representativa o poseedora de principios éticos y morales ciudadanos. Y por eso fueron gran parte de los atropellos de que fue objeto el ex procurador, también corrupto porque era de la misma banda, Jean Alain Rodríguez. Hasta que al fin y al cabo tuvieron prácticamente que ponerlo en libertad. Bien, ¿qué resulta? Que como el Ministerio Público aplica las leyes de acuerdo a un plan preconcebido por el mojón presidente de este país para perseguir exclusivamente al PLD y de esa manera creer que garantiza su reelección, resulta que el senil presidente del imperialismo norteamericano, Joe Biden, se sintió alborozado por la hazaña de la persecución a la corrupción en República Dominicana, que es realmente una farsa. Porque, ¿acaso el presidente norteamericano tiene moral para hablar de corrupción cuando ha llenado a Ucrania de laboratorio de armas biológicas para agredir a Rusia, al pueblo ruso y a todos los pueblos del mundo cuando se le antoje y sujeto a su capricho? Igual como hizo el otro presidente norteamericano apoyado por el criminal de guerra Rafael Hipólito Mejía con Irak y las supuestas armas nucleares, armas biológicas que tenía Saddam Hussein. Destruyeron a Irak, hicieron un genocidio de 7 millones de mujeres, niños, ancianos y ciudadanos iraquíes. Y después dijeron con su cara muy limpia y muy fresca que estaban equivocados, que Saddam Hussein no tenía armas químicas. Y por ahí anda esa prensa amarilla publicándole todos los disparates y ocurrencias de ese hijo de la gran puta gerundial que es Rafael Hipólito Mejía. Un adalid del trujillismo, porque era oculta que su segundo nombre de pila es Rafael, porque su padrino era Trujillo. Y su locura y su extravagancia abordando los problemas es de la escuela de su padrino Trujillo y de toda la corrupción en que ha estado envuelto siempre en la falda de la iglesia. Él y toda su familia, porque no hay uno que se pueda excluir.
Y por eso la loca vieja de Dique Síndica de la capital no es más que una agente de los Vicini, y todo el mundo lo sabe, cuyo interés es obligar a los propietarios de la zona colonial, obligarlo a que vendan sus propiedades a los Vicini, para construirle una zona turística en la capital a los Vicini. De eso Hipólito Mejía Domínguez no hay uno que sirva. Se cambian por mierda y se pierde el envase. Y esa es la calaña del gobierno actual. Como se ve, ha llamado a una cruzada para defender la soberanía. Pero mientras tanto agita y difunde como una proeza que el presidente norteamericano, esa canalla que yo he descrito, Joe Biden, y la representante suya ante la ONU, hayan respaldado su farsa contra la corrupción. Una farsa que ha puesto al desnudo hasta la podredumbre de la justicia, que él dice que es independiente. O sea, que el mojón dice que es independiente. Porque el hecho de que el senil criminal presidente norteamericano haya alabado esa farsa contra la corrupción y la haya declarado como una proeza internacional, lo que evidencia es que son los organismos de espionaje norteamericanos, como la DEA, el FBI, la CIA, USAID, quienes han implementado y estructurado los expedientes que pregona como obra de arte ese Ministerio de Justicia Dominicano, compuesto por agentes confesos como es la Maquita. La Maquita es el nombre que le damos a la figura de Jenny Berenice Reynoso. Y el otro sapo de Camacho, el sapo prieto, venenoso de la selva colombiana. Esos no tienen capacidad ni para bañarse correctamente. ¿De dónde van ellos a tener el bagaje para estructurar investigaciones que dan cuenta pormenorizada de todos los manejos sucios que se implementan en el Estado Dominicano? Eso nosotros siempre lo hemos dicho. Son expedientes estructurados por el equipo de espionaje que, como una superestructura sobre el Estado Dominicano, sostiene el imperialismo norteamericano y la Iglesia Católica. ¿De qué defensa de la soberanía nacional habla un lacayo sin precedentes como es esa crápula inecto con su figura de majarete, que es el embeleco, o sea, mojón con mucho fleco, de Luis Abinader Corona? Además, ¿qué moral tiene Luis Abinader Corona para hablar de corrupción cuando él y toda su familia, hermanos, hijos y todos son producto de la corrupción olímpica de su progenitor Rafael Abinader, un vulgar ladrón, un vulgar agente del imperialismo y de todos los intereses antinacionales? Como a la vez, ¿por qué él es socio, el socio número 1 de Guillermo Lasso, el corrupto presidente de Ecuador? ¿Saben por qué? Porque Guillermo Lasso es un agente viejo, no solamente del imperialismo norteamericano, sino del Opus Dei. ¿Saben por qué la vicepresidenta del mojón, Raquel Peña, fue puesta como presidente? Por ser un agente del Opus Dei, de la Iglesia Católica Dominicana, el enemigo principal de este país, de este pueblo. ¿De qué pueden hablar la gente del gobierno de defensa de la soberanía nacional dominicana? ¿Acaso la afrenta mayor a la soberanía del Estado nacional que representa a la República Dominicana no le encarna ese infame concordato que anula toda la soberanía nacional en todos los órdenes? Porque esa iglesia, el día pasado, creo que el 6 u 8 de enero, emitió a través de sus pedófilos y homosexuales que componen la conferencia episcopal, encabezada por un haitiano, como el arzobispo de Santo Domingo, una pastoral donde exigía que se adecentara y moralizara la justicia. Oh, pero, señores, ¿quién no sabe que aquí los jueces, quien lo designa y quien lo hace que se sienten
a la cabeza de los tribunales de justicia es la Iglesia Católica. Todo el mundo sabe que un juez de eso no toma una decisión sin de antemano, no tiene la anuencia y la bendición de la Iglesia Católica. Esto que yo digo aquí no tiene nada de extraño ni sorprendente para ninguno que tenga conciencia de cómo se maneja la cosa en nuestro avasallado país. ¿De qué soberanía es que habla que hay que defender Luis Abinader? Abinader es un apátrida. El socio ese de él, Guillermo Lasso, tiene un proceso político aceptado por el Tribunal Constitucional del Ecuador por criminal, ladrón, terrorista y sobre todo corrupto, porque junto con Abinader en los papeles de Panamá se demostró que son los mayores depositantes en los paraísos fiscales. Como aquí la prensa amarilla, en colusión con la iglesia, le bendicen toda su vagabundería. Él dijo que ese dinero no tiene que ver nada con corrupción porque él pagó los impuestos. Yo no sabía que por propiedades se pagaba solamente un impuesto en un año cualquiera y ya. Yo creía que las leyes impositivas de este país establecían que por propiedades en bienes raíces y dinero en efectivo hay que pagar al cierre de cada año fiscal. Pero el presidente, supuesto presidente de este país, entronizado ahí con un 15% de los votos del electorado dominicano, dice que no, que él pagó una vez y ya no paga más. Porque efectivamente, como han establecido personas que conocen de los manejos financieros del país, porque son profesionales de esa área, e incluso exfuncionarios del Banco Central, como el caso de Apolinar Veloz, han establecido que tanto los depósitos en paraísos fiscales como los fideicomisos de propiedades públicas, lo que persiguen es encubrir la corrupción, encubrir la inversión de capitales en áreas de corrupción como el lavado de activos y demás, y al mismo tiempo entronizar a fondo el proceso de enajenación de las propiedades sociales estatales para entregárselas al sector privado. Pero él dice que no, que en su caso no. O sea, hay que ponerle a Luis Abinader, además del embeleco que le encaja como anillo al dedo, por su ineptitud, su incapacidad y su vacuencia, su inconsistencia en lo que hace. Hay que hacer los sinónimos de la auyama. En el pueblo se dice que la auyama nacen con la flor en el culo. Parece que este señor nació así, porque en su gobierno hoy mismo aparece la información que hay más de 400 funcionarios y exfuncionarios que todavía no han hecho su declaración patrimonial. No han sido traducidos a la justicia. Hay muchos que han tenido que ser cancelados por implicaciones directas en el narcotráfico y en la corrupción. No me voy a poner a enumerarlo. Y todavía no hay uno de esos sometido a la justicia. Es más, uno de esos, de los más conspicuos que dirigía una institución estatal, tiene como abogado y consultor precisamente al consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Hasta ahí llega la hipocresía y el alcance de la farsa de persecución a la corrupción por parte de un gobierno encabezado por el hijo de la corrupción más olímpica de este país, que es el mojón Luis Abinader. Ahora bien, ¿por qué este gobierno no tiene, por otra parte, calidad para hablar de defensa de la soberanía nacional? Señor, pero lo que Biden confesó al respaldar tan alborozado la acción de su ministerio de espía, como son los sapos Jenny Berenice y Camacho, sobre exclusivamente la gente del PLD, porque no han sometido a Diandino, no han sometido a Lionel, que es otro que se ha alborozado y está cimbriándose porque sus amos norteamericanos respaldaron la campaña de persecución, o sea, de la farsa de persecución a la corrupción. ¿Ustedes saben por qué? Porque Lionel quiere destruir al PLD para él quedar supuestamente con el apoyo de un sector de los gobiernistas en segundo lugar y pretender ganar en una segunda vuelta. Ahí hay ya comunicadores, no independientes, pero colocados de frente al gobierno, que han dicho que Jenny Berenice es manejada porque no llegan hasta ahí,
no dicen que es manejada por el FBI como ella lo ha confesado. No, dicen que es manejada por el mayordomo o chopo que Leonel tenía encargado de su bufete de abogado y que fungía en su gobierno como Procurador General de la República cuando no tiene capacidad ni siquiera para barrer su habitación, el tal Radamés Jiménez Peña. Y dicen esos conocedores de lo intríngulis de la política dominicana, dicen que Radamés Jiménez Peña no solo la manda en cuanto a la formulación e implementación de los programas de prisiones como el Plan Calamar, sino que también llega más lejos. O sea, insinúan que el mequetrefe de Radamés Jiménez Peña es también amante de Jenny Berenice, porque ese es tan moralista que tiene un hijo y nadie en la sociedad dominicana conoce de quién es ese hijo. Parece que fue el Espíritu Santo. Ella se quiere igualar a la Virgen María. No tocamos en ese terreno el historial de Miriam Lapé, porque mucha gente se le descompone el estómago cuando se conoce el historial en ese terreno de Miriam Lapé, porque entre otras cosas todo el mundo sabe que ella es lesbiana, con un historial muy conocido en ese terreno, muy conocido. O sea, si esta gente tuviese un chin de sentimiento nacional, un chin de sentimiento patrio, fueran una ínfima porción defensores de la soberanía, no ensalzarían que Biden esté enalteciendo esa farsa de persecución a la corrupción. Ayer mismo juristas de esos chupatripas del sistema concurrieron a un programa de televisión afirmando que es totalmente cuestionable el papel del Ministerio Público. Pero el día de inicio de operaciones judiciales, el episcopado católico, sucursal del Vaticano, de esa mafia aquí en el país, pidió que se adecentara y se moralizara la justicia. O sea, que están admitiendo que ellos son corruptos, porque todo el mundo sabe que es la iglesia que domina esa judicatura, el conjunto de jueces. Hay jueces que todavía imparten justicia en violación flagrante de la libertad de creencia, con un crucifijo de la religión católica ahí, es decir, de Cristo, del llamado Cristo, que fue crucificado por delincuentes, por delitos, porque en la antigüedad se colgaba del madero a los delincuentes y asesinos. Claro, que no fueran romanos, porque a los delincuentes y asesinos romanos, las leyes romanas no permitían que lo torturaran. Y por eso a Pablo de Tarso le cortan la cabeza. Así lo presentan los investigadores históricos más calificados de la exégesis histórica de la Biblia y del cristianismo. Por tanto, hay que hacer una pausa y subrayar que el hecho de que las autoridades norteamericanas se regocijen de las proezas de la farsa de la persecución a la corrupción en este país es su autoconfesión de que violan sistemáticamente la soberanía del país, de que poseen un aparato de injerencia y de dominio del Estado dominicano. Por lo cual, un funcionario y un gobierno que se respete debería tener mucho cuidado, mucho cuidado, en regocijarse de una defensa que le haga el gendarme internacional representante del imperialismo norteamericano. Dime con quién anda y te diré quién eres, dice un proverbio muy conocido por todo el mundo. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.